tan profundo. Tú me amaste sin dudar, me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor, tu amor. Ahora en mí, al creerte, me haces fuerte, como Él es. Soy ahora aquí, mis temores desvanecen. De todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Lo declaramos, Padre. A ti es toda la gloria, la honra y el poder, Señor Jesús. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el
juntos. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua al que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de la carta a los Romanos, que semana a semana, con el favor de Dios, tenemos la bendición, el privilegio de abrir la Biblia. Pero bueno, hoy acá en nuestra bella, preciosa República Mexicana, en nuestros hermosos Estados Unidos mexicanos, siendo 2 de noviembre, pues de una manera tradicional se festeja por muchas personas, seguramente muchos de ellos no cristianos, el culto a los muertos. Y con el favor de Dios veremos desde el punto de vista histórico, así como también lo muestran algunos cronistas, su punto de vista con relación a este culto y principalmente lo que dice la Biblia, la palabra de Dios con relación al culto a los muertos en este 2 de noviembre, acá en nuestra bella República Mexicana. Muy bien, y en 8 días recordaremos, pues seguiremos con la carta a los Romanos, pero vamos a ver qué es el culto a los muertos, en dónde se origina, cuáles son las festividades, los lugares, pues donde más fama han adquirido por los rituales que se le llevan a cabo. Por supuesto, se respeta, como decía mi abuelita, se respetan estos cultos, pero ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Cuál es el punto de vista de Dios en su palabra con relación y en relación al culto a los muertos? Quiero hacer un señalamiento, que todos los pasajes de la palabra de Dios que veamos, todos, a reserva que veamos uno de pura chiripa, van a ser todos los pasajes estudiados que veamos hoy con la Nueva Biblia de las Américas, para que usted pues se acerque si tiene esa porción de la palabra de Dios, o si tiene la 60 también, la Reina Valera revisada 1960, ambas buenísimas, las pueda comparar, pero para que no se vaya usted a distraer pensando que no es el pasaje, sino que le aclaro, va a ser la LBLA, la Nueva Biblia de las Américas, en la que vamos a estar estudiando este estudio del culto a los muertos. Muy bien, y la pregunta que nosotros nos podemos hacer, ¿existe vida después de esta vida? Y si existe vida después de esta vida, ¿qué será cuando usted y yo estemos muertos, inertes, sin vida? ¿En dónde se originó la muerte? ¿Cómo fue que entró la muerte a este planeta? ¿Cómo es que se celebró antes de la conquista y cómo es que ha prevalecido en la República Mexicana el culto a los muertos? Si nosotros leemos Génesis capítulo 3, solamente lo menciono en el versículo 15, nos damos cuenta que el pecado de Adán y Eva juntos introdujeron, y esto introdujo la muerte física y la muerte espiritual al hombre. La Biblia nos menciona en Romanos completamente el primer Adán, en donde éste desobedeció, y aquel que no tiene a Cristo en su corazón es identificado en esta persona, en Adán, en donde todos han muerto, significa somos separados. El pecado separa completamente al hombre, y es por eso que el hombre físicamente también muere. El hombre muere tal como se menciona en Juan, cuando Jesús llora al ver a su amigo Lázaro. Lloró ciertamente por la incredulidad del pueblo judío, pero lloró primeramente por lo que le hace el pecado al hombre. Lo mata, lo separa completamente de Dios. Dios ofreció una solución desde Génesis. Hay una ofrenda que se hace el mismo Dios, en donde viste de pieles a Adán y Eva. Abel presenta también una ofrenda que apunta al sacrificio de Cristo en la cruz y que se menciona también en el libro de los Hebreos. En Levítico y en Deuteronomio, así como en Génesis que escribiera Moisés, Dios quiere tener comunión con su pueblo, Dios quiere acercarse a su pueblo, es Dios quien busca a su pueblo. Y hay un tipo que es completamente un cordero, el cordero inmolado, que apuntaba al Señor Jesucristo. Ese verbo se hizo carne, ese verbo se puso en nuestro lugar, ese cordero de Dios, el que mencionó Juan en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, Juan el Bautista, apuntando al Señor Jesucristo, diciendo, ese es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese cordero, esa luz admirable, esa luz preciosa, vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas. Pero esa luz verdadera, ese hombre
100% hombre, 100% Dios, quiere entrar en el corazón de los hombres y darles vida y vida en abundancia. Veamos pues dónde se origina esta fusión de dos culturas, que es la indígena y la española. Y más que el hecho de morir para algunos, importa más lo que sigue después de morir. Es el terror para algunos. ¿Qué sucederá cuando algunos mueran? ¿Qué pasará cuando una persona muere? ¿Acaso habrá un purgatorio? Si existiera purgatorio, amigo que me escucha, ¿para qué murió Jesús cuando ha pagado todos nuestros pecados? Si existiera alguna penalidad que se pudiera hacer para salvación de alguna otra persona en su alma, en su espíritu, ¿para qué murió el Señor Jesucristo en la cruz? La paga del pecado es la muerte, el regalo de Dios es la vida eterna. Muy bien, veamos pues con atención lo que nos dice la historia en nuestra preciosa República Mexicana. Los aztecas y el culto a la muerte. Fíjese usted que la fiesta a los muertos está vinculada con el calendario agrícola prehispánico, porque es la única fiesta que se celebra cuando iniciaba la recolección o la cosecha. En la cultura náhuatl se consideraba que el destino del hombre era perecer. Este concepto era detectado en los escritos que hoy se conocen como códices, y el culto a la muerte es uno de los elementos básicos de la religión de los antiguos mexicanos. Creían que la muerte y la vida constituían una unidad. Y para los pueblos prehispánicos, la muerte no es el fin de la existencia, es un camino de transición a algo mejor. ¿Qué nos dice? Por ejemplo, quiero citar el diario El Yucatán, donde consideran y cómo es que llegó y cómo encontraron los frailes franciscanos a la raza conquistada, cómo encontraron los rituales, qué es lo que encontraron en la conquista, en donde, entre comillas, vinieron a evangelizar, y qué fue lo que descubrieron. Muy bien, en esta obra que cito a continuación, los franciscanos, quienes no pueden desarraigar de golpe en la raza conquistada sus antiguos ritos llenos de idolatría, toleraron ciertas prácticas que no se oponían al dogma, como honrar a los muertos, ofrecer presentes, encender velas, quemar resinas aromáticas. Y existe pues hasta la fecha entre los indígenas mayas una práctica piadosa que tiene por origen para ellos, la sagrada veneración que el indio tiene por sus deudos o sus muertos, a quienes sepultan en el interior de sus hogares. Historiadores y cronistas como Fray Diego de Landa y Coyudo aseguran, estudiando costumbres de la raza de su origen, que entre los mayas no existían cementerios en las ciudades. El maya, dice el cronista, sepulta a sus muertos en su propia morada. El entierro de sus deudos lo hacían en casa, en cada habitante, en las espaldas de su casa, en un recinto o en un patio libre de malezas, muy bien barrido, donde estaba abierta una fosa en la misma tierra, sin ataúd. Ahí colocaban el cadáver, introduciéndole en la boca abierta cantidad de masa de maíz muy bien cocida, llamada queyem, para que pudiera alimentarse mientras reposaba. Hecho ya el entierro, colocaban una señal para identificar la tumba. El sacrificio humano se consideraba como el tributo de los pueblos vencedores que pagaban a sus dioses, y ellos a su vez alimentaban la vida del universo y a la sociedad. Pero por otro lado, fin de la cita, cuando alguien moría, organizaban fiestas para ayudar al espíritu que iba en camino, como la antigua cultura egipcia. Los antiguos mexicas enterraban a sus muertos envueltos en un petate. Les ponían comida para cuando sintieran hambre, ya que el viaje era muy largo, ¿verdad? Y hay una palabra muy interesante que se describe del náhuatl, que se pronuncia Chignahuapan, ¿verdad? Del náhuatl,
que significa nueva Apán del río y que se traduce en esencia sobre los nuevos ríos, 9 ríos. Muy parecido al purgatorio, es decir, el muerto pasaba por los 9 ríos, lo que es pues, o que se puede apuntar como ejemplo al purgatorio, y era muy difícil de transitar porque encontrarían lugares fríos y calurosos. Muy bien, hasta aquí vemos cómo es que nuestros ancestros, ¿verdad? Hablando de una cuestión territorial, celebraban o cómo fue que encontraron los franciscanos la adoración a los muertos. Pero ¿cómo se celebran en la actualidad? ¿Sabe usted que la celebración conserva mucha influencia prehispánica del culto a los muertos? Encontramos, por ejemplo, dentro de la Ciudad de México, Tláhuac, Xochimilco, Mixquic, y en el estado de Michoacán, las ceremonias más importantes son las de los indios piruchepas del famoso lago de Pátzcuaro, especialmente en la isla de Janitzio. Igualmente importantes son las ceremonias que se hacen en poblados en el istmo de Tehuantepec, en Oaxaca y en Cuetzapan, Puebla. Fíjese usted, yo hace años fui ahí al lago de Pátzcuaro, en donde está un Morelos, una estatua grandísima, tiene el puño en la mano y en el hueco donde están nuestros dedos, ahí en el hueco es donde es un mirador, está grandísimo y efectivamente días 28, 29, 30, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre son completamente festividades que son con culto a los muertos. Pero en el sentido de la muerte, ¿cómo le da el sentido el mexicano? ¿Cómo ve la muerte el mexicano hoy en la actualidad y en épocas anteriores? Muy bien, vemos pues que el concepto prehispánico de la muerte es el sacrificio de la muerte, el acto de morir, y es el acceder al proceso creador de la vida. El cuerpo muere, el espíritu es entregado a los dioses como la deuda contraída por habernos dado la vida. Eso es lo que se piensa, es lo que creían completamente de acuerdo a la investigación del Instituto de Cultura. Y en una investigación del culto a la muerte, según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Gobierno Federal de la Ciudad de México, menciona lo siguiente, cito a continuación. 2 de las celebridades más importantes de México se realizan en el mes de noviembre, según el calendario católico romano. El día 1 está dedicado a todos los santos y el día 2 a los fieles difuntos. En estas 2 fechas se llevan a cabo los rituales para rendir culto a todos los antepasados. La celebración del Día de Muertos, como se le conoce popularmente, se practica a todo lo largo de la República Mexicana. En ella participan tanto las comunidades indígenas como los grupos mestizos, urbanos y campesinos. Según la creencia del pueblo, póngale cuidado, el día 1 de noviembre se dedica a los muertos chiquitos, es decir, aquellos que murieron siendo niños. El día 2 a los fallecidos en edad adulta. Y en algunos lugares del país, me refiero a la República Mexicana, desde el 28 de octubre, como le mencionaba hace un momento. Y el 28 de octubre corresponde a las personas que murieron por causa de un accidente. En cambio, el 30 del mismo mes, me refiero a octubre, se espera la llegada de las almas que vienen de los limbos o niños que murieron sin haber recibido el bautismo. Póngale cuidado, la Biblia dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, ¿verdad? Lo dice en Hebreos capítulo 9, verso 27, así como también la palabra de Dios nos dice en la carta a los romanos que estudiamos en este espacio,
que el bautismo no es para salvación. Así que si una persona ya murió, ¿verdad? Ya desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios capítulo 2, Dios ya sabe lo que va a ocurrir con esa persona. Colosenses capítulo 1, desde el verso 1 hasta el verso 17, Jesús como creador, que ha creado los cielos, la tierra, es el dador de la vida. No hay términos medios, no hay purgatorio, no hay limbo, hay cielo y hay infierno. Hay vida y hay muerte, espiritual y física. Seguimos con la cita. Fíjese usted que la celebración de todos los santos y fieles difuntos se ha mezclado con la conmemoración del Día de Muertos que los indígenas festejaban desde los tiempos prehispánicos y los antiguos mexicanos o mexicas. Muy bien, pero dése usted cuenta, esto es muy interesante, ya que incluye a los texcocanos, a los zapotecas, a los tlaxcaltecas, a los totonacas y por supuesto a otros pueblos originarios de nuestro país. Y estos trasladaron la veneración de los muertos al calendario católico romano. Y antes que de la llegada de los españoles, dicha celebración se realizaba en el mes de agosto y coincidía al final del ciclo agrícola del maíz, la calabaza, el garbanzo y el frijol. Y los productos cosechados de la tierra eran parte de la ofrenda, o sea, lo que se ofrecía a la muerte, como el maíz, la calabaza, el garbanzo, el frijol, son las mismas ofrendas que se le ofrecían al muerto, a San la Muerte, ¿verdad? Y estos productos forman parte de la ofrenda que hasta la fecha, claro, hemos visto que ya le han agregado, ¿verdad? El tepache o el cocido de frutos, que tienen tejocote, que tienen caña, y vamos a ver a la luz de la palabra de Dios si es pecado consumirlos y cómo es que debemos de consumirlos o cuándo entramos en pecado cuando consumimos este tipo de productos. Según la Iglesia Católica, la conmemoración de los fieles difuntos populares, llamada Día de Muertos o Día de los Fieles Difuntos, es una celebración que tiene cuyo objetivo, según ellos, rezar por aquellos fieles que han acabado su vida terrenal y que se encuentran aún en un estado de purificación. ¿En dónde? En el purgatorio. Bueno, y siguiendo esta tradición, en los primeros días de tradición se escribían los nombres de los creyentes que habían partido, y la iglesia religiosa primitiva acostumbraba a anotar en dos listas paralelas los nombres de los vivos y de los muertos por quienes se iba a rezar. Yo fui monaguillo y aspiré a ser, quería ser en algún momento cura, ¿verdad? Me dijeron que no podía yo, más de 8 años, 7 años seguros estuve ahí en la Iglesia Católica de Monaguillo, 365 días del año, ¿verdad? Casi las 24 horas, porque iba a la escuela nada más, me regresaba, ayudaba a oficiar la misa, y en el momento que me dijeron, pues bueno, pues vaya usted, camine y siga para ver si es aspirante a seminarista, y después a ver si lo ordenan para padre, para cura, le nombran ellos sacerdote. Y la respuesta es que no, porque tenía yo que tener que bien claro mis ideales. En la secundaria, pues no tenía yo 13, 14 años, no estaba muy bien la onda, y resulta pues que pues a mí en realidad pues me atraían mucho las muchachas. Yo quería casarme en algún momento, y eso fue en algún impedimento que yo estuviera en el seminario. Bendito impedimento y bendita gracia de Dios. Y entonces pues te dabas cuenta ahí que claramente se hacían las listas, había como urnas, como cuando vas a votar, había una urna de los muertos pequeños, de los padres ya fallecidos, de los amigos fallecidos, y había urnas. Entonces tú llegabas con tu sobre, ¿verdad? Y depositabas los nombres de cada persona, y el día 28, como el día 30, 31, 1 y 2, se ofrecían misas, se ofrecían ofrendas para que salieran del purgatorio. O sea, había es un pequeño paréntesis que yo menciono, había una incertidumbre después de morir a dónde se van las personas.
Y es algo tan triste, tan lleno de vaciedad, porque cuando la Biblia nos dice que después de todo esto, ¿verdad? Al abrir los ojos, o nos encontramos con el Padre Celestial en un lugar intermedio, ¿verdad? Si alguien murió ayer, alguien murió antier, es cristiano, está con un cuerpo intermedio, como dice Apocalipsis, en un lugar intermedio, esperando a los santos que todavía estamos acá, y cuando sea el rapto vamos a ser completamente arrebatados, nuestro cuerpo va a ser el mismo pero transformado, el cuerpo de ellos va a ser transformado, vamos a estar ya glorificados y danzando, alabando al Señor, algo completamente veraz, algo real que dice la palabra de Dios y no con una incertidumbre, mis amados hermanos en la fe. Y vamos a continuar con la cita que se menciona acá en el punto de vista cronológico. ¿Sabe usted que en el siglo VI los benedictinos tenían la costumbre de rezar por los difuntos el día siguiente de Pentecostés? Y en los tiempos de San Isidoro, en el año 636, en España, había una celebración parecida al sábado anterior del 60º día antes del domingo de Pascua. Estamos viendo en el mundo cómo es que se festejaba, se celebraba el Día de Muertos. En Alemania, cerca del año 980, según el testimonio del abad de Corbeil, hubo una ceremonia consagrada en oración a los difuntos el día 1 de noviembre, fecha aceptada y bendecida por la religión católica. San Odilon u Odilio en el año 980, este era abad del monasterio de Cluny en el sur de Francia. Añadió la celebración del 2 de noviembre como fiesta para orar por las almas de los fieles que habían fallecido, por lo que fue llamada conmemoración de los fieles difuntos. De allí se extendió a otras congregaciones de benedictinos, entre los cartujos de la diócesis de Ligea, que la adoptó cerca del año 1000 en Milán, y se adoptó en el siglo XII hasta ser aceptado el 2 de noviembre como fecha que la iglesia celebraría, entre comillas, esta fiesta. Y durante la Reforma Protestante, la celebración de los fieles difuntos fue fusionada con la de todos los santos por la iglesia anglicana, y aunque fue renovada por ciertas iglesias conectadas con el movimiento de Oxford en el siglo XIX. Fin de esta cita. Bueno, según la historia, cuando se introdujeron los ritos, las oraciones a los muertos, las veladoras, el culto a los fieles difuntos. Muy bien. El documento que presento a continuación, que es sacado de fuentes fieles y fidedignas, dice a continuación: la oración a los muertos e intercesión por misas gregorianas para salvación de las almas y reducir el tiempo en el purgatorio, fíjese usted, fue hecho en el año 365 después de Cristo. Y la Biblia dice todo lo contrario. Vamos, por favor, si son tan amables, al libro de los Hebreos en el Nuevo Testamento, recordando que estamos viendo la Nueva Biblia de las Américas, Hebreos capítulo 9, verso 27. Y la Biblia dice, bueno, si hacen misas para reducir la pena a los muertos del purgatorio y sean pues perdonados sus pecados, la pregunta es, ¿para qué la muerte expiatoria, sacrificatoria de Jesucristo en la cruz? Hebreos 9:27, la Biblia dice: y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, la Biblia dice, el juicio. Pero mis amados hermanos en la fe, vayamos pues a la carta a los Romanos y leamos con atención lo que el Espíritu Santo dice con relación a la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 10,
versículo 11 en adelante, seguimos con la Nueva Biblia de las Américas. La Biblia dice, Romanos capítulo 10, leemos desde el verso 8, discúlpeme, verso 8. Romanos 10, verso 8, Nueva Biblia de las Américas. La Biblia dice, ¿pero qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor, la Biblia dice, será salvo. Entonces, mis amados oyentes, hermanos en la fe, los rituales ceremoniales, las misas de intercesión no acortan la pena en el purgatorio. El purgatorio no está en ninguna parte de los 66 libros de la Biblia, ni tampoco perdonan pecados. Es solamente el sacrificio de Cristo en la cruz. Las velas y cirios de cera para alumbrar a los santos e imágenes fueron impuestas en el año 370 después de Cristo. Y la institución de la misa como un sacrificio por los vivos y por los muertos para salvación y perdón de pecados fue establecido en el año 394 después de Cristo, por supuesto por la Iglesia Católica. Estas tradiciones del Día de los Fieles Difuntos no son más que una cristianización de antiguos ritos paganos, como los antiguos celtas celebraban, de la que se derivó el Halloween, tradición que sigue siendo mantenida en los países anglosajones, mientras que la celebran religiosamente y no lo es. Regresemos a nuestra bella República Mexicana y hoy lo que se conoce alcaldías, antes delegaciones, en la Ciudad de México, antes Distrito Federal. Hay un lugar llamado Mixquic, y voy a mencionar algunos lugares populares en donde, por ejemplo, San Andrés Mixquic, que significa lugar de quien cuida el agua, es un poblado dentro de la Ciudad de México que pertenece a la antes delegación Tláhuac, hoy alcaldía, y se encuentra en el lago de Xochimilco. Ahí también se celebra a un personaje llamado Niño Pa. Hasta le hacen celebraciones, concede milagros. Ya decíamos nosotros en lo que hemos estudiado en la palabra de Dios, que bien claro, Satanás se viste de luz, se disfraza, engaña, es mentiroso desde el principio, y esto es increíble. Y acá en Xochimilco, en ese poblado, en el Día de Muertos, se celebra una de las más tradicionales fiestas de culto a los muertos. Y en Mixquic, en el Mixquic precolombiano, este simbolizaba la esencia misma de un ritual funerario. La deidad central era Mixquistli. ¿Quién es Mixquistli? Es la diosa de la muerte, en cuyo honor se encuentra y se practicaban sacrificios humanos, sobre todo el de los prisioneros de guerra. Si usted estudió junto conmigo el día de ayer en el espacio de los ángeles, en cultos y ritos a la Santa Muerte, ellos tenían varios dioses de la muerte y de la vida, como tenían el dios del maíz, el dios del agua, el dios del lago. No, esto es increíble, ¿verdad? Y es impresionante. Es todo completamente lo que nos enseña la historia y lo que nos va a decir la Biblia como advertencia. Muy bien. Hoy día, organizadas las fiestas y muchas veces por las autoridades de estas alcaldías, antes delegaciones, el patronato del pueblo organizaba las actividades y comenzaban desde el 30 de octubre y concluían en la tradicional alumbrada en el día 2 de noviembre en el Panteón. Y ahí se juntaba mucha gente, inclusive se había transmisiones por televisión, ¿verdad? En donde se le amanecían las personas, llegaban en la noche, esperaban a los muertos. Es una invocación, como tal.
que respetamos completamente, pero la Biblia dice es invocación a muerte. Comían mole, ¿verdad? Esperaban en la noche, llegaban con tequila, llegaban con whisky, con pulque, con lo que le gustaba al muerto. Y esperaban al día siguiente para celebrar con él la llegada que los visitaba. Y los habitantes de Mizquit, ¿verdad?, inician el rito dando mantenimiento a las tumbas, instalando las ofrendas y estrellas de papel de China en sus casas, y alumbraban el camino de los muertos y el mercado con un faro hecho de chilacayote o una fogata a la entrada de las casas. El día 31 por la mañana, ya le decía yo, se ponía la mesa al altar de los muertos. Se utilizaba un mantel exclusivamente para la ofrenda y colocaban candeleros negros o blancos con velas para adultos, los negros, para niños, el blanco, los niños, respectivamente, para alumbrar su camino. Yo recuerdo muy bien, alrededor de hace como unos 12 o 14 años, hay una población que se llama Cuernavaca, acá en México. Yo vivía en un lugar llamado Metepec, en Toluca, y cada 15 días, al principio iba cada 8 días, luego cada 15 días, luego cada mes iba a predicar. Durante 2 o 3 años iba a predicar allá, y nosotros tomábamos la carretera de ahí de Toluca hacia un poblado, ¿verdad?, que se llama Las Lagunas de Zempoala, y atravesábamos los pueblos para llegar a Cuernavaca. Entonces puebleábamos, le decíamos nosotros. Pues no se imagina, esos días cerraban las calles y desde la carretera hasta la casa, eran metros, eran alfombras de flores de cempasúchil, unas anaranjadas, como alfombra, porque esperaban a los muertos desde el día 28 de octubre. Y esperaban ahí, y ahí dejaban, cuidado, ¿no? Y cuando nos tocaba que era el día 1 o 2, que era domingo, pues cerraban las calles y para pasar, porque consideraban ellos que si uno pasaba esos días o por esas calles o pisaba esas flores, se consideraba blasfemo. Válgame Dios, ¿no? No es una burla, pero es impresionante, ¿verdad?, lo que se lleva a cabo. Muy bien, entonces veíamos cómo se llevaban a cabo esos festejos. Recuerdo muy bien, en ese entonces no teníamos nosotros hijos, ¿verdad? Íbamos mi esposa y yo, y en una ocasión, digo, muy raro el cura, ¿verdad? Ya se veía así medio raro el hombre, queriendo abrir la puerta de nuestro coche, porque como era el día 2, estaba echando agua, ¿no? Ni Dios lo mande, agua bendita según esto a todos los coches, y pues tenía que uno abrir los coches para supuestamente recibir la bendición. No hay tal cosa, no hay tal cosa. Ello hacía que uno participara de esos rituales y es peligrosísimo. Fíjense ustedes, veamos pues regresando a Mizquit, que el piso del altar se colocaba un petate nuevo en donde se acomodaban tamales hechos en casa, cazuelas con sal, con fruta, con mole, ¿verdad? Y en la azotea o en la entrada de las casas se instalaba un farol hecho de papel de China con carrizo que indicaba el ánima lugar. O sea, el ánima no sabía dónde vivía, o sea, tenía que poner el farol para que, allá vivía. Entonces, pues ¿cuál? No eran más que demonios, ¿verdad? La ofrenda se completaba con fruta, con hojaldras, y en el caso de los niños, figuras de escuincles, es decir, un escuincle, ¿verdad? Es un perrito, es un perro antes de la conquista. Así se lo denomina a los perros que tenían nuestros ancestros geográficos, ¿verdad? Que era un perro negro, inclusive había todavía en el zoológico de Chapultepec, un perrito todo pelón, todo parecía que lo habían rasurado. Son los escuincles. Entonces se hacían figuras de papel de ese tipo, se le presentaba a los niños pequeños para que pudieran llegar, que llegaban de inframundo. El día 2 se realizaba, ya les decía, la famosa alumbrada, desde las 7 de la noche hasta el amanecer. El día 3 los vecinos de Mizquit visitaban e intercambiaban comida. Ahí, dame mole, te doy arroz, los tamales se intercambiaban, ya ofrecido a los demonios, a esas personalidades. Y según la creencia popular, las ánimas empezaban a llegar al pueblo el 1 de noviembre a las 12 del día, cuando el sol, ¿verdad? El sol entraba por el cenit, el día 2 a las 4 de la tarde, si escuchaban las campanadas, ¿verdad?,
Yo me acuerdo cuando era monaguillo, se le llamaba replicar las campanas, empezabas a tocar las campanas, te subías así, tan, 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 tan. Ya había por ahí, pero las campanas se sonaban y era como significa cuando se tocan en el pueblo las campanas de esa manera, significa dos cosas. Una, alerta al pueblo, amenaza de guerra, u otra, festividad de la iglesia. Es lo que significa el repique de las campanas. Pero bueno, ya vimos también el culto a la muerte el día de ayer. Usted lo puede encontrar en las redes sociales. Pero de acuerdo a las investigaciones de las ofrendas y culto a los muertos que coinciden con los altares a los muertos y a las ánimas en pena, algunos poblados hacen caminos con flores, como les decía. Otros presentan, pues, así como de acuerdo a lo que dice la agencia de noticias Notimex, que cito a continuación, flanes, azúcares, el famoso pan de muerto. Quiero leer lo que dice la agencia de noticias Notimex, de acuerdo a esta investigación, a lo del pan de muerto y el origen en su época y en la conquista. Muy bien, dice la nota. El gusto por la elaboración de un pan especial para el caso se remonta a la época de los sacrificios humanos y a la llegada de los españoles a la entonces Nueva España, ahora México, en 1519. Cuentan que era un ritual en México de antes de la conquista y era una princesa la princesa se sacaba, se ofrecía a los dioses, su corazón aún latiendo se introducía en una olla con amaranto y después quien encabezaba el rito mordía el corazón en señal de agradecimiento a un dios. Los españoles rechazaron ese tipo de sacrificios y elaboraban un pan de trigo en forma de corazón, bañado de azúcar, pintado de rojo, simulando la sangre de la doncella. Así surgió el pan de muerto. José Luis Curiel Monteagudo, en su libro Azucarados afanes, dulces y panes, comenta: comer muertos es para el mexicano un verdadero placer. Se considera la antropofagia de pan y azúcar y el fenómeno se asimila con respeto e ironía. Se desafía la muerte y se burlan de ella comiéndola. Fin de esta cita. Otros historiadores han revelado que el nacimiento de ese pan se basa en un rito que hacían los primeros pobladores de Mesoamérica a los muertos, que enterraban con sus pertenencias. En el libro de nuestras tradiciones se narra la elaboración de un pan compuesto por semillas de amaranto molidas y tostadas, mezclados con sangre de los sacrificios que se ofrecían en honor a Ixcoatzoque y Quetzalíntzin o Huitzilopochtli. También hacían un ídolo de Huitzilopochtli, es decir, de alegría, al que después encajaban un pico y a manera de sacrificio le sacaban el corazón en forma simbólica, pues el pan de amaranto era el corazón de ese ídolo y luego se repartían entre el pueblo algunos pedazos de pan para compartir la divinidad. Se cree que de allí surgió el pan de muerto, el cual fue modificado de diversas maneras hasta llegar al actual. El pan de muerto tiene un significado. Si usted ve el pan, el círculo que está, ¿verdad?, y se encuentra en la parte superior del mismo es el cráneo. Las canillas que ve usted en el pan son los huesos y el sabor al azar es el recuerdo de los ya fallecidos. Es decir, que cuando llegan los españoles, ven que le sacaban a la virgen, a la mujer, a la doncella, a la princesa, el corazón, lo llenaban de amaranto, se lo comían y lo ofrecían al Dios. Ese es el origen del pan de muerto. Pregunta de los 64,000. Para el cristiano, ¿es pecado comer hoy día pan de muerto? Veamos lo que la Biblia nos dice en Romanos capítulo 14, versículo 20 hasta el 23 en la Nueva Biblia de las Américas. Mis amados hermanos en la fe, si yo tengo una mesa en donde la mesa pongo el pan de muerto, el tequila, o por supuesto, ¿verdad? Es lo que le ponen.
o las aguas de horchata o de Jamaica, y al día siguiente, ya que lo ofrecí a los muertos, la Biblia dice el apóstol Pablo, y lo leímos, se ofrece a los demonios. Es pecado en el momento que ya se ofreció a los muertos, a los demonios ha sido ofrecido. Entonces agarro ese pan y me lo como, pero por supuesto estoy participando de la mesa de los demonios. Pero si yo voy al Éxito, al supermercado, a Carrefour, ya no hay acá en México, ¿verdad? A cualquier tienda, y cojo yo los panes, o cojo yo la caña, o cojo el tejocote y me los llevo a mi casa y me los tomo con un chocolatico, ¿verdad? El pan de muerto, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, no es pecado, porque no ha sido ofrecido a los ídolos. Fíjese lo que dice la Biblia, Romanos capítulo 14, verso 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer carne ni beber vino, ni hacer nada que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda, si come se condena porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de fe, la Biblia dice, es pecado. Entonces, oiga, pero es que es en determinadas temporadas. Sí, también las granadas son en determinadas temporadas y nos las comemos los mexicanos en chiles en nogada. Oiga, pero los tejocotes es que se ofrecen. Sí, también la sal, pero yo no la estoy ofreciendo. Entonces, bueno, para Pancho le causa tropiezo. Bueno, por respeto a ti y para que no, por la debilidad, no se lo digo, ¿verdad? Por la debilidad que tiene este hombre, esta persona, bueno, no voy a comer delante de ti, ¿verdad? Carnitas o pan de muerto. Pero no es pecado. Podemos verlo, las demás, más documentos de lo que nos dicen las ánimas que visitan. Por ejemplo, en Yucatán, el famoso, los habitantes de Pomuch. Estos habitantes de Pomuch, las ánimas, van las personas, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice el diario El Yucatán y en esta investigación, sacan los huesos de la tumba, los limpian con una brochita y los acomodan en una servilleta de tela. Es la ropa. Entonces, ese es un ritual que los familiares, ¿verdad? Acuden al cementerio a sacar los huesos, los limpian y luego los colocan en servilletas bordadas con figuras que van de acuerdo con la personalidad y la edad de la persona ya fallecida. Según la creencia, la servilleta, ya le digo yo, representa la ropa del muerto y debe de ser nueva, pues de lo contrario el ánima no va a llegar a ese lugar. Amados hermanos en la fe, hablarle a los muertos, consultar a los muertos, es completamente, mis amados hermanos en la fe, algo detestable ante los ojos de Dios. ¿Cómo que tengo una fotografía y platico con mi abuelita que ya se murió? Eso no es correcto delante de Dios. Es invocar a los muertos. ¿Cómo que tengo en la foto una persona, a su esposa o su esposo, le voy a pedir permiso para volverme a casar? Ya no hay nadie ahí, es un recuerdo. Fíjese lo que dice Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 18. Seguimos en la Nueva Biblia de las Américas. Y este es tan hermoso porque vemos que Moisés da el mandato estricto de no copiar, imitar ni hacer lo que los cananeos politeístas hacían. Y hay 9 prácticas detestables de los cananitas, de los cananeos, que se delinearon en estos versículos. Y dice la Biblia, acá en Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 en adelante. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de estas naciones.
No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a tu hijo o a tu hija por el fuego, ni quien practica adivinación y hechicería, o que sea agorero o hechicero, o encantador o adivino o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor, y por causa de esas abominaciones el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Serás intachable delante del Señor tu Dios. Mis amados hermanos en la fe, vemos los versículos 10 y 11 que se muestra el sacrificio de niños en el fuego. Se entregaba al dios Moloch. Y cuando usted va y que le presenta a los niños que vamos y que viste lo de brujita, lo estás presentando ante los demonios, lo vistes de muerte, estás adorando a la Santa Muerte. Ay, pero es que yo no la estoy adorando, la visto como tal. Es un requisito de la escuela. Más vale que le pongan 0 a que le pongan tache o 0, ¿verdad? En el cielo. No quiere decir que es por obras, sino que no sea aprobado por parte de Dios. Y es más, la hechicería es buscar determinar la voluntad de dioses o examinar o interpretar presagios. La adivinación es tratar de controlar el futuro a través del poder dado por espíritus malignos. El sortílego, es decir, el que hace el futuro basándose en señales. La brujería es introducir efectos mágicos por drogas o algún otro tipo de porción. Y el conjurar encantos o atar a personas mediante murmullos mágicos. Interesante. ¿Quién es un medium? Uno que supuestamente se comunica con los muertos, pero que en realidad se comunica con demonios. Cuando usted está hablando que va al panteón, ya llegamos, padrino, ya llegamos, tío, está invocando muertos. El espiritista es uno que tiene una familiaridad íntima con el mundo demoníaco espiritual. Amados hermanos en la fe, Dios es un Dios de vivos. Solo por mencionar. Esto es maravilloso. Por ahí apúntele, por favor, si es tan amable. Primer carta a los Corintios, capítulo 10, versos 18 al 22, en donde se nos dice claramente que no participemos en esas ofrendas. Lo que se ofrece a los muertos, se ofrece a los demonios, y no debemos de participar de lo que se le ofrece a los demonios. Lo que debemos de ofrecer es completamente vida, nuestra vida, sacrificios y ofrendas a nuestro Dios que es vivo. La muerte ya nos enseñorea de Jesús. Romanos capítulo 6, versículo 9. La muerte, de acuerdo a lo que dice primera carta a los Corintios capítulo 15, verso 26, es enemigo de Dios. Y Dios, de acuerdo a lo que dice Mateo capítulo 22, verso 32, Marcos capítulo 12, versículo 27, Lucas capítulo 20, verso 38, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y bienaventurado aquella persona que cuando recibe a Jesucristo pasa de la muerte a la vida. Los muertos nada saben, nada oyen. Los muertos ya no tienen memoria. Está establecido que los muertos mueran una sola vez, las personas mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Ciertamente puede haber un dolor en la pérdida de un familiar, aparente vaciedad, pero Jesús es vida, es nuestro consolador, es nuestra fortaleza. Amado amigo, precioso oyente, televidente, el Espíritu Santo le está diciendo que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús venció a la muerte en la cruz. Esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, la Biblia dice, tienes la vida eterna. La Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos, ni los hechiceros. Hay perdón en la muerte, en la resurrección de Cristo Jesús. ¿No quisiera recibir a Jesucristo como su Señor y como su Dios? ¿Podrá usted decir, oiga, puedo visitar, limpiar ahí, ir al panteón y hacer algún documento? Claro, pero nunca adorar, nunca hablarle a los muertos, porque Dios es el único Dios, Dios de vida, y es un Dios celoso. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos plenamente convencidos en el poder que hay en tu palabra, y esta es verdad.
Papito, muchas gracias porque creemos firmemente que enviaste a Jesucristo a ponerse en nuestro lugar. Y hoy, así junto conmigo, eleva esta oración si quieres recibir a Jesucristo, el único Dios vivo. Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte y el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy creo con todo mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es mi Salvador personal. Te doy gracias porque ahora vivo, ahora mi espíritu está vivo y ahora creo que tu Santo Espíritu me conduce a una vida en plenitud en tu andar. En el precioso nombre, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, con todo nuestro corazón le felicitamos. Damos gracias a Dios por este tiempo tan hermoso y tan precioso. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz.